Bueno, en fin, ¿yo qué os dije? Que a partir de hoy era Sí. todo cuesta abajo y con ruedas, ¿verdad? ¿Sí? Eso Cuesta miedo abajo nos en la da. rodada, Jorge. A cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Bueno, alguna que otra piedra todavía nos encontraremos, pero Seguro. nada, nada, pero es un paseo al lado de lo que hemos tenido atrás. Ay, si nos viera Cosic. Bueno, yo he preparado, porque me he conectado tarde porque se me ha ido el santo al cielo. Sí, estaba ahí con el PDF, pim, pam, pim, pam. Como hacía mi abuela con los filetes antes de hacer el filete empanado, pegándole con el martillo de Sí, madera. sí. A ver si, Así se a ver si se ablandaba. ablandaba. Con el revés del cuchillo también. A ver si se ablandaba un poquito. Eh, pero bueno, yo creo que la cosa promete. Por eso, No, y por eso con esos textos subrayados y modificados en algunas palabras, creo que vamos a comprenderlo mejor. claro que sí, Henry, claro que sí. Y además, como decía Fernando, esto no va de entenderlo todo. Esto va de entender el problema. Así que, bueno, pues gracias por estar aquí acompañándonos y gracias por ayudarnos a Fernando y a mí a entendernos, a entender el mundo, a entender qué es lo que sabemos, lo que podemos saber eh, y ver un poquito, asomarnos a una ventanita para entender cómo podía entender el mundo Marx cuando estaba escribiendo El Capital. Bueno, voy a volver a compartir pantalla con vosotras. Volvemos a la página 38. Voy a hacer un brevísimo resumen de los primeros 4 o 5 puntos y enlazamos con el 6. ¿Vale? ¿Sí? Venga, a ver si ahora sí, ya como en esta espiral de aproximación que estamos intentando, a ver si ahora sí ya podemos ir de manera más fluida a las ideas principales. Comparto pantalla. Veréis que el texto, el PDF que he preparado para la sesión de hoy, que es una ampliación, modificación del- de lo que hemos visto antes, tiene ciertas correcciones que esperan ser una ayuda para vosotras cuando el día que queráis, si queréis repasar o ver conceptos o aclarar ideas que os pica la curiosidad. Bueno, pues ahí os he ido dejando pinceladitas, granitos con los que vais a tener las pistas con las que poder ir ampliando ideas, conceptos, si queréis y cuando queráis. No obstante, insisto, el ejercicio ha cumplido de sobra, pero de sobra ha cumplido ya sus objetivos, que era comprender el pensamiento epistemológico de Marx, ¿no? Para poder entender qué es lo que él está haciendo en el Capital. Eh, Todo esto que viene, que estamos haciendo en las últimas sesiones, esto ya es bueno, pues eso, la guinda que corona ese pastel, pero no es en absoluto ni imprescindible, ni muchísimo menos. Esto que estamos haciendo hoy y durante las próximas 2 o 3 sesiones, esto es por el puro gusto de entender y de entrar en el argumento de un gran filósofo como es Cauchy. Entrar en la medida de nuestras modestísimas capacidades, por supuesto. Bien, decíamos en la página 38 de este PDF, que es el capítulo donde él empieza, o el párrafo en el que él empieza la totalidad concreta, decía en el primer párrafo, él decía que la idea de totalidad, la categoría de totalidad, ¿no? Desde Spinoza hasta la actualidad, bueno, pues era en lo que se había inspirado, por un lado, la filosofía clásica alemana, y que la idea de totalidad era un concepto, uno de los conceptos centrales
que habían servido para distinguir la dialéctica de la metafísica. Sí, la metafísica tradicional, entendida como la indagación de esa sustancia primigenia que subyace a todo lo que existe, frente a la dialéctica, que es la manera de entender cómo lo que existe es una totalidad dentro de la cual no solamente está comprendida todo lo que existe, sino además en la que todos los elementos que hay dentro son aspectos de esa totalidad y aspectos que además están todos íntimamente interrelacionados de forma dinámica entre ellos. Por eso él nos decía esa idea de totalidad que comprende la realidad en sus leyes internas y descubre bajo la superficialidad y contingencia de los fenómenos las conexiones internas y necesarias. Esta idea de totalidad entra en contradicción con el empirismo, que mira solo a las manifestaciones fenoménicas y no llega a la comprensión de los procesos de desarrollo de lo real, que es lo que nos interesa cuando miramos, cuando queremos mirar desde esta perspectiva dialéctica. En el párrafo 2 nos decía, desde este punto de vista de la totalidad, desde este ángulo, esta manera de entender la totalidad como un todo relacionado dialécticamente, ¿no? Se entiende esa idea de dialéctica de la regularidad y contingencia de los fenómenos, de la esencia interna y de los aspectos fenoménicos de la realidad, de la parte y el todo, el producto, la producción, etc. Y será Marx quien tome este concepto, esta idea de dialéctica como relación dinámica entre todas las partes de esa totalidad, como relación dinámica, será él quien tome este concepto dialéctico y lo depure de mistificaciones idealistas, que era lo que venía en la corriente hegeliana, convirtiéndolo en el nuevo concepto, en el concepto central de la dialéctica materialista, que es lo que nosotros ahora llevamos ya 25 sesiones tratando de oler, ¿no? Tratando de oler, de mirar, de oler, de entender. Y vimos en las sesiones anteriores aspectos laterales del asunto, de la visión de Lukács de totalidad, de conciencia de clase, que yo creo que fueron muy, muy interesantes. Pero nos dice él, sin embargo, este concepto de totalidad como ese todo dinámico, eh, eh, autogenerado y en el cual se expresan como formas, como aspectos de esa totalidad, todos los elementos que hay dentro íntimamente relacionados e interdependientes. Sin embargo, nos dice el autor, a todos los conceptos de la filosofía, igual que al de totalidad, le pasa un extraño destino. Dice, nunca son monopolio de quien los formuló, nunca son monopolio de su creador, sino que en el momento en el que el creador los pone sobre la mesa, van pasando de mano en mano, cada uno lo entiende como mejor le parece, cada uno lo vivencia y lo experiencia a ese concepto de manera diferente, cada uno utiliza ese concepto para expresar su vivencia y su mirada sobre el mundo y poco a poco estos conceptos a medida que van pasando de filósofo en filósofo, de pensador, de pensadora en pensadora, van a veces cambiando en parte su significado y a veces inclusive adquiriendo significados opuestos. Pero esto pasa con todo. Imaginaos la palabra democracia, la palabra libertad, eh, la palabra república, son todas las palabras importantes, todas las palabras que dicen algo importante al final también son víctimas de la época, de las distintas comprensiones y muchas veces, lamentablemente, también de la manipulación, también de la manipulación. En ciencia quisiéramos entender que no se trata de manipulación, sino se trata simplemente de que los conceptos, bueno, pues van evolucionando
y los distintos autoras van buscando reutilizar esos conceptos para expresar con mayor o menor precisión lo que ellos quieren, lo que ellas quieren decir. Y así nos dice él que en los últimos decenios la idea de totalidad, ¿no? La idea de totalidad se ha ido modificando, reduciéndose a una exigencia metodológica y a una regla metodológica de indagación de la realidad. Claro, ¿qué es lo que nos decía Cosick? Que la idea de totalidad, desde el punto de vista dialéctico materialista marciano, la idea de totalidad no solamente es concebir la realidad como un todo estructurado, sino además concebirla de manera tal que si nosotros queremos entenderla, tenemos que ser capaces de pensarla también de esa manera dialéctica. E insistimos, no estamos haciendo metafísica, ¿vale? Es muy importante esto. No estamos diciendo que lo que hay, no estamos afirmando que lo que hay ahí fuera sea así. Estamos diciendo que lo que hay ahí fuera merece la pena ser pensado de esta manera, porque siendo pensado de esta manera podemos dar cuenta mucho mejor, con mucha más precisión y con mucha más potencia explicativa, podemos dar cuenta de lo que se presenta a nosotros de forma fenoménica, ¿vale? Claro, ya estamos entrando en matices que algunos de vosotras podréis decir, macho, esto es bizantino, esto ya es escolástica pura y dura, ¿no? Ya entramos en un nivel de matiz como el que va a entrar ahora Cosick a discutir con unas, con otras, al respecto de esto. Pero esos matices, aunque no son fundamentales para entender la cuestión, sí tienen cierto interés a la hora de comprender por qué Cosick se está enfrentando o por qué está discutiendo con otros filósofos de su época. Y a lo mejor parte de esa discusión, pues a lo mejor tampoco tiene razón, ¿vale? No hay que agarrarse como un clavo ardiendo a lo que diga uno o a lo que diga otro. Pero sí creo que merece la pena que seamos capaces de entender sobre qué están discutiendo. ¿Sobre qué? Porque entendiendo ese matiz, si fuéramos capaces de entender ese matiz, nos daríamos cuenta que la realidad es bastante más compleja. Esa realidad que queremos comprender es bastante más compleja que lo que nuestras palabras, desde un punto de vista filosófico o desde otro punto de vista filosófico, sean capaces de precisar. Lo que hay ahí fuera exige de nosotros todo tipo de finura, todo tipo de sutilezas, y así todo, ya os dijimos Fernando y yo asintóticamente desde la primera clase, desde la primera sesión, así todo, siempre estaremos ante un conocimiento provisional, eh, probablemente erróneo, el, dentro de 1000 años seguramente equivocado, y sin embargo que forma parte de esa construcción que la humanidad hace para entenderse y para entender el mundo que le rodea. Estos matices que vamos viendo, bueno, lo que nos ponen sobre la pista es que de lo que hay ahí fuera solo podemos hipotetizar. Lo que no quiere decir, y esta es la discusión de Cosick con muchos de los señores con los que habla en su época, lo que no quiere decir que estemos ante un conocimiento necesariamente relativista o subjetivo. Cosick va a decir que no. Cosick va a decir que aunque nuestro conocimiento del mundo sea intrínsecamente erróneo, aproximativo, bueno, pues de alguna manera es capaz de ir construyendo esa verdad chiquitita que de la que hablábamos siempre y haciéndola crecer poco a poco, generación tras generación, en base a estas finuras, a estos matices que nos permiten, bueno, pues ir viendo que las cosas no eran ni tan blancas ni tan negras como decían ni unos ni otros, sino que, bueno, pues es posible de generación en generación
y en base a los errores y a los excesos de nuestros gigantes anteriores, bueno, pues ir comprendiendo cada vez mejor qué es eso que hay ahí fuera y en el ámbito en el que nos movemos, y así poder construir cada vez modelos más precisos, cada vez más explicativos, cada vez más potentes, no solamente desde el punto de vista de la explicación total, sino también, o de la aspiración a explicación total, sino también desde el punto de vista de la concreción, de las relaciones entre los elementos y del significado, sitio y función de cada uno de los elementos que estamos estudiando, tanto en la naturaleza como en la realidad social. Y ahí, bueno, pues él hace esa discusión con Mannheim, en el que la diferencia entre Cosick y Mannheim habíamos visto que estaba, bueno, era muy sutil, ¿no? Era una diferencia que se basaba simplemente en que Cosick se está manteniendo en una aspiración objetiva del conocimiento, pese a ese modelo asintótico del que estamos hablando, ¿no? Mientras que Mannheim hacía hincapié, bueno, pues en el subjetivismo y en la experiencia histórica del conocimiento, y por tanto pues se inclinaba más hacia un cierto relativismo, no solamente epistemológico, sino axiológico, valorativo. Y esto, si recordáis la sesión anterior en la que hablamos de cómo la historia de la filosofía arranca no solamente con un intento de comprensión del mundo, sino con un intento de comprensión de la organización humana y civil, entenderéis que si bien un relativismo epistemológico nos puede llevar a una duda permanente con respecto a lo que hay en el mundo, un relativismo axiológico nos coloca, bueno, ante un problema político y moral de primer orden, que no está resuelto, ¿eh? Que no está resuelto. Por mucho que haya filósofos y filósofas que afirmen que sí, que no, o que todo lo contrario, sigue siendo, desde la Grecia clásica hasta ahora, bueno, pues un problema a resolver. Por eso, en las sociedades civilizadas, eh, entiéndase por civilizadas quienes creen un poquito en la democracia más o menos igualitaria, tanto desde el punto de vista eh, político como desde el punto de vista material, es decir, ninguna, ¿no? Pero bueno, los que creemos en ese tipo de modelo democrático, aunque no exista, ¿no? Que sería, digamos, la máxima aspiración del comunismo, quienes tenemos esa confianza, eh, decimos que al final los problemas hay que resolverlos mediante el diálogo racional y que cada persona es un voto, precisamente porque todavía el problema axiológico no lo hemos resuelto, igual que no hemos resuelto el problema, el problema epistemológico. Y eso no quiere decir que no podamos vivir, y eso no quiere decir que no podamos mandar cohetes a la luna, que no podamos construir barcos, que no podamos construir ciudades, países, sistemas jurídicos, sistemas de derechos humanos. No, no, todo eso se puede hacer y lo hacemos, y lo hacemos. Pero tenemos que ser siempre conscientes de que cuidado con nuestras afirmaciones, que están siempre sujetas a una altísima probabilidad de error, aunque sea en una parte, sino en el todo. Y por tanto, en la convivencia democrática, bueno, pues es necesario someter las consideraciones que afectan a los seres humanos como mínimo a deliberación y a elección. Eso, los que creemos, insisto, en el comunismo como última expresión democrática. Luego están los teólogos que tienen la verdad, sean teólogos ateos o teólogos con Dios, que tienen la verdad, que eso no tienen ningún problema, porque como tienen la verdad, pues solamente tienen que imponérsela a los demás. Pues bien, hecho este paréntesis, pasamos al punto 4.
Él estaba discutiendo con esta gente, con Mannheim. Vimos también el caso interesantísimo de monismo neutral, como el problema de cómo se concibe la materia, la materia y el pensamiento, la racionalidad, desde Spinoza hasta hoy, y vimos cómo se concebía en la línea Spinoza-Hegel-Marx, y cómo se concebía en la línea Spinoza-Russell-Whitehead, para ver que al final, pues, chacho, cuando estás hablando de lo que estás hablando, pues, y lo hablas en serio, pues al final, pues tampoco te puedo decir mucho, tampoco te puedo decir mucho de las determinaciones esenciales a las que te obliga la racionalidad. En todo caso, cuando hablamos de monismos y de todas estas cosas, estamos hablando de metafísica, ¿vale? Estamos hablando de lo que entendemos que es el mundo, lo que entendemos que es el mundo eh, a la luz de lo que sabemos, a la luz de lo que sabemos. Y lo que sabemos no es otra cosa que la experiencia fenoménica que hemos modelizado o bien desde un punto de vista dialéctico o bien desde un punto de vista atomístico, empirista, como hace la buena parte de la ciencia, bueno, como cree que hace buena parte de la ciencia. La realidad es lo que entendemos Fernando y yo, que hace la ciencia de verdad, ¿no? Es aplicar una concepción dialéctica, no solamente del objeto, sino del procedimiento de conocimiento, como diría Marx, eh, aunque lo hacen, aunque no lo sepan, ¿no? Aunque no sepan que lo están haciendo, lo hacen. ¿Eh? Es lo que hacen, es la manera en la que la ciencia real funciona. Y entonces él, en el punto 4 nos viene a decir, el autor dice, en la filosofía materialista, que es la que tratamos de defender nosotros, la categoría de totalidad concreta es ante todo y en primer lugar la respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? Cuando nos preguntamos ¿qué es la realidad? Un materialista va a decir siempre, bueno, pues es una totalidad en la que todos sus elementos son modalidades o aspectos de esa totalidad que están íntimamente interrelacionados entre sí. Por lo tanto, para entender el hecho, para entender cada uno de esos elementos, yo necesito, si fuera Dios, lo tendría muy fácil porque veo la totalidad y entiendo absolutamente todo lo que hay, pero como sujeto humano, desde mi finitud, solamente puedo tener acceso a una visión parcial a través de los fenómenos que se me presentan en la experiencia, bueno, pues a través de esos fenómenos solamente puedo imaginar modelos de totalidad con los elementos que he conseguido abstraer relacionados de forma dialéctica, de manera que me permitan no solamente explicar lo que se me presenta, sino también hacer hipótesis con respecto a lo que todavía no sé. Sí, porque nos va a decir el autor que yo use la categoría de totalidad no quiere decir que yo tenga conocimiento de todos los hechos de la totalidad. Lo que quiere decir es que he sido capaz de crear un modelo que concibe lo que se ha presentado dentro de una totalidad y busca el significado de cada uno de esos hechos dentro de esa totalidad. Por tanto, la totalidad concreta es un modelo, una manera de entender el mundo que no solamente concibe cómo debe ser lo que hay ahí fuera, sino que además es un principio epistemológico, es lo que nos permite conocer o plantearnos cómo debo conocer lo que hay ahí fuera, y una exigencia metodológica. Si quiero conocer, tendré que analizar los hechos concibiéndolos como parte de un todo estructurado y por tanto buscando las relaciones de esos hechos de unos hechos con otros para comprender en qué parte de esa estructura modélica están, de manera que esos hechos no solamente adquieran significado, sino que me ayuden a aclarar el significado de los otros hechos que hay a su alrededor. La queja que hace
es que esta forma de entender la totalidad dialéctica, en el siglo XX nos dice las corrientes idealistas han liquidado esa triple dimensión de la totalidad, eliminando la parte dialéctica de la totalidad y quedándose solamente con la idea de totalidad como un principio heurístico, como un principio de investigación y como mucho como una exigencia, como una técnica metodológica. Y aquí es donde él hace la crítica, dice, dice, durante el siglo XX han liquidado la triple dimensión de la totalidad como principio metodológico, reduciéndola esencialmente a una sola dimensión, a la relación de la parte con el todo, y sobre todo han separado radicalmente la totalidad como exigencia metodológica y principio epistemológico del conocimiento de la realidad de la concepción, esto es lo que él no les perdona, de la concepción materialista de la realidad como totalidad concreta. ¿Y a quién señala él en la nota 14? Dice, cuando él dice, y sobre todo, pues al pobre Mannheim. ¿Vale? Sí, sí. Y al pobre Mannheim, pues se le tira el cogote, ¿no? Un ejemplo clásico de esto, nos va a decir él, de este olvido de la totalidad concreta desde el punto de vista dialéctico, este olvido, ¿no? Él va a poner como ejemplo al gran sociólogo del conocimiento, Mannheim. Y la semana pasada vimos un poquito los planteamientos de Mannheim de forma muy escolar, muy esquemática. Estamos hablando de uno de los grandes de la sociología del conocimiento. Si no, esto no, a Mannheim tampoco se le puede resumir en 5 frases. Pero bueno, por tener una idea de qué está hablando Kossik cuando está imputando a Mannheim este problema subjetivista y relativista, la semana pasada vimos algunas cositas y hoy os he intercalado aquí para que ya lo tengáis vosotras como ayuda a memoria para el futuro, para que tengáis una pequeño mapita, ¿no? Bueno, más o menos esquemáticamente la diferencia entre una concepción de totalidad en Kossik y en Mannheim. ¿Vale? Aquí os digo que la principal diferencia radica en que Kossik concibe la totalidad de manera dialéctica y materialista como la realidad concreta y estructurada de la sociedad, mientras que Mannheim está pensando en otra cosa. Mannheim tiene una visión más relativista y metodológica de la totalidad dentro de su marco de sociología del conocimiento, en el que él está pues, más preocupado por ver cómo las relaciones sociales y la historia y las circunstancias en las que el sujeto está inserto, bueno, pues condicionan su manera de ver el mundo. Pero también vimos que quitando estos matices de subjetivismo y peligro de relativismo, tampoco había grandes distancias, ¿no? En el planteamiento central del problema. Aquí os dejo un poquito un resumen de cuál sería la idea de Kossik al respecto y en la siguiente paginita un resumen también muy escolar sobre la manera en la que Mannheim plantea su idea de totalidad en el contexto de esa sociología del conocimiento. Entonces, os decía aquí en un pequeño resumen, Kossik ve la totalidad como el presupuesto estructural y ontológico de la realidad misma, en la que la dialéctica constituye su modo de comprensión y explicación como reproducción racional, mientras que Mannheim enfoca la totalidad desde otro punto de vista, que es el de la sociología del conocimiento, analizando cómo las diferentes perspectivas sociales se relacionan con la posibilidad o imposibilidad de una visión completa, ¿no? Si es posible o no es posible desde esa visión parcial que los sujetos tenemos, bueno, pues acceder a esa totalidad. Y así llegamos al punto 5, ¿no? Para no liaros, lo que he hecho es volver a reproduciros la página completa sin el corte, simplemente para que tengáis, os he dejado arriba el esquema y el corte de la página, que veáis dónde entra Mannheim en esa discusión.
Y decíamos, así llegamos al punto 5, en el que ahora la discusión va a ser contra el fisicalismo y el positivismo de su época. Y entonces nos dice él, dice, el conocimiento de la realidad, el modo, la posibilidad de conocerla, dependen, en fin de cuentas, de una concepción explícita o implícita de esa realidad. Porque todos tenemos una concepción. Lo que pasa es que no siempre la tenemos formalizada. Los seres humanos nos movemos por el mundo como pez en el agua. Nosotros nos movemos de forma manipulativa, lo habíamos visto ya con Fernando ya en las sesiones anteriores, nos movemos de forma eh, manipulativa, decíamos, preocupados, ¿no? Siguiendo la, la fraseología de Kossick, pero también muy despreocupados. ¿Eh? Si vivimos en el mundo cotidiano sin preguntarnos cómo son las cosas, ni qué podemos conocer, ni hasta dónde llega la falibilidad de nuestro conocimiento. No, no nos planteamos todo eso. Nosotros vivimos de forma perfectamente eficaz, sin necesidad de plantearnos ningún problema de ellos. Pero sin embargo, si nos movemos de forma eficaz, es porque tenemos una concepción del mundo. De alguna manera, aunque no lo hayamos formalizado, vivimos dentro de una idea de realidad. Claro, cuando nos empezamos a preguntar por la idea de la realidad y por qué es eso que hay ahí fuera, pues entonces nos tiemblan las rodillas y nos tenemos que sentar. Porque ahí es ahí justamente cuando empieza la pregunta, y ya veremos la importancia política que tiene la pregunta, cuando empieza la pregunta, ahí de pronto nos damos cuenta de que todo eso que creíamos que era el mundo, pues anda, pues no deja de ser una construcción ideológica. Una construcción ideológica que además hemos heredado de forma acrítica, que ni nos hemos planteado cuál es el grado de verdad o de certeza que pueda tener esa construcción ideológica. Claro, cuando nos hacemos la pregunta, ahí empieza, en ese preciso momento, ante el asombro, como diría un griego, ¿no? Ante el asombro, ante la constatación de que lo que hay ahí fuera, lo que estamos viendo, no se corresponde con lo que nos han contado, ¿no? O que hay ciertas divergencias, pues ahí empieza la posibilidad o del conocimiento o de la cárcel, ¿no? Bueno, pues vosotras elegiréis, ¿no? Pues dependiendo de qué os estáis preguntando, ¿no? Si os estáis preguntando por la miel de las abejas, pues probablemente empezaréis por el conocimiento, Ah, pero si estáis en una sociedad teocrática y os preguntáis por la legitimidad del poder o de los libros sagrados, pues probablemente pues acabaréis en la cárcel, ¿no? Bien, pues en medio de ambas cosas, pues hay un abanico infinito de preguntas y de riesgos que los seres humanos tenemos que asumir cuando nos planteamos ¿y por qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bien, y él nos dice, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es la realidad? Dice, si la respuesta es que es un complejo de hechos, de elementos simplísimos y directamente inderivables, si la respuesta es que la realidad es una sustancia, por ejemplo, atómica, como diría el atomismo clásico, ¿no? O el positivismo, bueno, pues de ello se desprende, en primer lugar, dice el autor, que lo concreto es el conjunto de todos los hechos. Y en segundo lugar, que la realidad es esencialmente incognoscible, puesto que es posible añadir a todo fenómeno que se nos presente nuevos aspectos, nuevas facetas, aspectos, hechos ulteriores que fueron olvidados o aún no descubiertos, y mediante esta adición infinita se puede demostrar el carácter abstracto e inconcreto del conocimiento. Y así él cita, dice, todo conocimiento, sea intuitivo o discursivo, escribe uno de los principales detractores de la filosofía de la totalidad concreta, que creo recordar que es Popper, a quien está citando, efectivamente, a Popper.
Todo conocimiento, sea intuitivo o discursivo, es necesariamente un conocimiento de aspectos abstractos y nunca podremos comprender la estructura concreta de la realidad social en sí misma. Nunca, ¿vale? Si asumimos que la realidad es un todo de hechos, es un todo de elementos atómicos inderivables, ¿vale? Pues nunca, evidentemente, podremos conocer esa totalidad. Y en esto lleva razón Popper. Ah, que Popper tampoco era tonto, ¿eh? Lo que Popper no acepta es que nosotros hagamos la presuposición, él diría que eso es metafísica, ¿no? Sí, que hagamos la suposición de que ese todo de hechos que tenemos a nuestro alrededor es es un conjunto de hechos que forma parte de una estructura con significado. Con un significado que solo podemos encontrar buscando las interrelaciones que hay entre los hechos. Eso, Popper diría, es que tú ahí has hecho una presuposición para la que no tiene fundamento. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que sin esa presuposición es imposible hacer ciencia. Cualquier persona que se dedique a la investigación tiene que hacer hipótesis racionales. Y una hipótesis racional, no arbitraria, claro, no puede hacer hipótesis en plan enfermo mental o en plan niño de 3 años, ¿no? Sí, pero si uno quiere hacer una hipótesis racional de adulto, pues uno tiene que suponer que esa hipótesis va a hablar de unos hechos que, si no son observables, lo podrán ser bajo ciertas condiciones. Y para que yo pueda imaginar cuáles son esas condiciones, tengo que imaginar una estructura y unas relaciones. Eso es la dialéctica. Le guste o no le guste al señor Popper. Es más, aunque se niegue, le podemos llamar le podremos poner el nombre que le queramos poner. El nombre da igual. Pero la manera en la que un científico, en la que un investigador establece una hipótesis de forma racional, siempre es a partir de hechos observables que considera que forman parte de una estructura relacional, que le va a permitir investigar si otros hechos que todavía no se han presentado son observables acotando ciertas variables. Eso es lo que hace el más, hasta el último de los científicos que no oyó hablar en su vida de la dialéctica. ¿Vale? ¿Es metafísica? No, si no hacemos afirmaciones de carácter ontológico. Ahora, si lo que estamos haciendo es una presuposición ontológica, entonces es perfectamente válido. Nos mantenemos dentro de una dialéctica materialista sin necesidad de hacer afirmaciones de carácter teológico con respecto al mundo. Bien, y así llegamos al punto 6. Existe una diferencia fundamental entre la opinión que considera la realidad como totalidad concreta, es decir, lo que estamos nosotros intentando, es decir, como un todo estructurado en vías de desarrollo y de autocreación, y el punto de vista según el cual el conocimiento humano puede o no puede alcanzar esa totalidad de los diversos aspectos y hechos y propiedades, cosas, relaciones y procesos de la realidad. En este segundo caso, en el punto de vista, según el cual el conocimiento puede o no puede alcanzar esa totalidad, en este segundo caso, la realidad es comprendida como el conjunto de todos los hechos. Y puesto que todos los hechos, por principio, no pueden ser nunca abarcados por el conocimiento humano, ya que siempre es posible agregar otros hechos y aspectos, la tesis de la concreción o de la totalidad es considerada como algo místico. Pero, puntito rojo, pero, y aquí tenéis que levantar las antenas, cuando hablamos de totalidad, la totalidad no significa todos los hechos. Cuando nosotros hablamos de totalidad, estamos hablando de la realidad como un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho, clases de hechos o conjuntos de hechos. Reunir todos los hechos no significa
conocer la realidad y todos los hechos juntos no constituyen la totalidad. Los hechos solo son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico. Esto es, si no son átomos, si no los entendemos como átomos inmutables, indivisibles, inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, sino que los concebimos como partes estructurales de un todo. Esta es la diferencia radical entre el empirista bruto, porque insisto, no hay ningún científico que piense en esos términos, no hay ninguno, ¿vale? Si lo podrá pensar sin reflexionar. En cuanto lo reflexiona, se acabó la discusión, ¿vale? Sí. Pero esta sería, digamos, la diferencia básica entre un empirismo radical y esta idea de totalidad desde el punto de vista dialéctico. Y Jorge, entonces nos que dice son, Daniel, que son inderivables. pues que son elementos que no necesitan para ser explicados nada anterior, cuya explicación está en sí misma, no está en nada anterior a él. Y lo que vamos a decir desde el punto de vista dialéctico es que todo elemento está en una relación intrínseca con todos los demás que tiene a su alrededor. ¿Vale? El objetivo de nuestros modelos es justamente establecer las relaciones principales, porque luego ya veremos que aunque todo está en relación con todo, no todo está en relación con todo en la misma jerarquía. ¿Eh? Una de las características que tiene el proceso de investigación es establecer la prelación, la jerarquía que hay entre los elementos que constituyen nuestro modelo. Todo está en relación con todo, evidentemente, pero no todo lo está con la misma fuerza ni con la misma jerarquía. Ya veremos luego el problema de la jerarquía, que lo trata él unas páginas más adelante. Bien, decíamos que totalidad no significa todos los hechos. Los hechos solo son conocimiento de la realidad si los comprendemos como hechos dentro de un todo dialéctico, es decir, no como átomos inmutables, indivisibles, inderivables, sino que son concebidos como partes estructurales del todo. Lo concreto, o sea, la totalidad, no es por tanto todos los hechos, ni el conjunto de hechos, el agrupamiento de todos los aspectos, cosas y relaciones, ya que en este agrupamiento falta lo esencial, falta la totalidad. Y la totalidad precisamente es la comprensión de cómo están articulados entre sí, en su origen, movimiento y desarrollo. Sin la comprensión de que la realidad es una totalidad concreta que se convierte en estructura significativa para cada hecho o conjunto de hechos, el conocimiento de la realidad concreta no pasa de ser algo místico o la incognoscible cosa en sí. La dialéctica de la totalidad concreta no es un método que pretenda ingenuamente conocer todos los aspectos de la realidad sin excepción y ofrecer un cuadro total de la realidad con sus infinitos aspectos y propiedades, sino que la dialéctica de la totalidad concreta es una teoría de la realidad. Es una teoría de la realidad y de su conocimiento, de cómo conocemos esa realidad. La totalidad concreta no es un método para captar y describir todos los aspectos, caracteres y propiedades, relaciones y procesos de la realidad. Es la teoría de la realidad como totalidad concreta. Y ahora atención al siguiente párrafo. Si la realidad es entendida como concreción, como un todo que posee su propia estructura y por tanto no es algo caótico, que se desarrolla y por ende no es algo inmutable y dado de una vez y para siempre, que se va creando y en consecuencia no es un todo perfectamente acabado y variable solo en sus partes singulares o en su disposición,
de tal concepción de la realidad se desprenden ciertas conclusiones metodológicas que se convierten en una directriz heurística, en una directriz de investigación y en un principio epistemológico en el estudio, descripción, comprensión, ilustración y valoración de ciertos sectores tematizados de la realidad, tanto si se trata de la realidad física o de la ciencia literaria, de la biología, de la economía política, de problemas teóricos de las matemáticas o de cuestiones prácticas vinculadas con la regulación de la vida humana o las relaciones sociales. Comprender que la realidad es un todo que tiene su estructura, que se desarrolla y por tanto no es algo estático, que se va creando, ¿vale? Que no está acabada, ¿no? De esa concepción se desprenden una manera de entender la investigación, que permite aplicarla a cualquier campo de la investigación humana, sea el mundo natural, físico, o sea el mundo humano, las relaciones sociales. En la ciencia moderna, el pensamiento humano llega tanto al conocimiento dialéctico, a la concepción dialéctica del conocimiento, que se manifiesta especialmente en la relación dialéctica de la verdad absoluta y la verdad relativa, de lo racional y lo empírico, de lo abstracto y lo concreto, del punto de partida y el resultado, del postulado y la demostración, como a la comprensión dialéctica de la realidad objetiva. Repitamos, es que también el COSIC es que el tío no pone puntos, ¿vale? Ya empieza a parecerse a Marx, ¿no? Te quedas sin aliento cuando quieres leerlo. En la ciencia moderna, el pensamiento humano llega tanto a la concepción dialéctica del conocimiento, le guste o no le guste, como a la comprensión dialéctica de esa realidad objetiva. Es decir, nosotros en la ciencia moderna no solamente nos damos cuenta de que el conocimiento funciona de manera dialéctica, sino que eso nos permite interpretar la realidad desde un punto de vista dialéctico y como es la manera en la que los seres humanos pensamos, bueno, pues poder pensar la realidad de manera objetiva, siempre en el sentido de lo intersubjetivo, de lo que nos permite compartir nuestros conocimientos y nuestra mirada del mundo con los otros seres racionales que tenemos, humanos, seres racionales humanos, que tenemos a nuestro alrededor. Y probablemente cualquier ser racional. Pero no pensemos que somos lo único que hay pensando en el mundo, ¿eh? Esa sería también una fantasía bastante antropocéntrica que, en fin, hace ya tiempo que deberíamos haber descartado. Desde el punto de vista humano, podemos aspirar a una objetividad como intersubjetividad desde el punto de vista de nuestro aparato racional y como una comprensión dialéctica de lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Sí, es que no encontraba la mano. No, que te quería decir, entonces, observando un mismo hecho puede haber diferentes totalidades concretas. Porque si hay muchos elementos que yo elijo unos y tú eliges otros, porque te parecen importantes o es lo que conoces, analizando un objeto, un hecho o un acontecimiento, puede haber diferentes totalidades. Totalmente. Y un niño de 5 años puede ver el mundo y verlo de una manera y entender, modelizar el mundo, que lo hace, aunque no lo sepa, y entender la realidad de una manera muy diferente a la que lo haces tú. Y seguramente la manera en la que lo haces tú es muy diferente a la que lo hace un físico atómico o un antropólogo. Pero estarás de acuerdo en que la manera en la que un niño modeliza el mundo tiene cierta diferencia de rigor con respecto a la manera en la que lo haces tú, y la manera en la que lo haces tú tiene cierta diferencia de rigor con la manera en la que lo hace un físico atómico o un antropólogo, ¿verdad? Es decir, que como dice el dicho, todas las opiniones no son respetables. Lo que son respetables son las personas que opinan, ¿vale? Pero todas las opiniones no, ¿vale? Sí, las opiniones tienen que ganarse su respetabilidad en el debate racional.
¿sí? Sí, sí. Entonces, cuando tú o cualquiera de nosotros discrepamos con respecto a nuestra mirada, a nuestro modelo, ¿no? Y a los matices con que construimos nuestro modelo, si somos personas racionales y serias, tendremos que estar dispuestas a confrontar racionalmente nuestros modelos y nuestras explicaciones con las cosas que nos están diciendo los demás. Pero, por ejemplo, para Mannheim, como se Sí, pronuncia este nombre, sí, solamente habría una totalidad concreta, sí, habría una sola. sí, Y para Così hay también. varias. No, no, Pues también, no. también, también. La diferencia entre uno y otro es que Mannheim hace mayor hincapié en la variabilidad a la que nos obliga el ambiente en el que estamos, ¿no? Sí, porque al final no es lo mismo que hayas nacido en este siglo que en el anterior, o que seas hombre o mujer, o que seas teólogo o que seas carpintero, ¿no? Pues todo esto te afecta en tu manera de modelizar, y él va a hacer hincapié en el subjetivismo. Pero claro, es que Mannheim, el objetivo de la investigación de Mannheim no es el objetivo de Cosick. El objetivo de la investigación de Mannheim es comprender por qué las personas pensamos como pensamos y por qué y dónde radican las diferencias entre nuestros pensamientos. El objetivo de Mannheim es comprender, hacer una sociología del conocimiento, entender cómo el entorno social afecta a la manera en la que las personas comprendemos el mundo y nos lo explicamos. El objetivo de COSIC es exactamente el contrario. Es entender cómo los seres humanos, independientemente del contexto, eh, nos relacionamos con el mundo e intentamos comprenderlo. ¿Que tiene problemas? Sí, diría COSIC. ¿Que nuestro conocimiento siempre puede ser erróneo? Por supuesto. ¿Que entre Pepito, Menganito y Sultanito hay diferencias de concepción y tal? Faltaría más. Pero Sultanito, Menganito y Pepito comparten un lenguaje racional y un método de investigación, ¿eh? Y en la medida en la que comparten ese lenguaje racional y comparten la fiabilidad de un instrumental y de unas técnicas de trabajo, porque Pepito, Sultanito y Menganito no son uno físico nuclear, el otro literato y el otro, ¿cómo se llama? Está con la bola de cristal. No, no. Estamos hablando de tres personas que comparten una técnica con la que se aproximan al mundo. Porque, claro, lo que es totalmente imposible de coordinar es si tú me pones al de la bola de cristal o al astrólogo con el físico atómico o con el antropólogo. Entonces le hemos liado. Claro, no, no, es que es imposible. Porque, eh, porque esas tres opiniones no son igualmente respetables. Entonces, seamos serios con esto, ¿vale? Si eso de que dicen, uy, hay opiniones como hay colores. Hombre, hay opiniones como hay colores con respecto a la paella, ¿vale? ¿Sí? Con respecto a la composición de la clorofila o de los aparatos líticos que utilizaban nuestros antepasados en el menos 100.000, no, ¿eh? Y entonces, con respecto a eso y con unas técnicas apropiadas, la discusión racional nos permite que nuestros modelos, pese a saber que son erróneos, puedan aspirar a una construcción de objetividad progresiva, aún cuando haya diferencias, ¿vale? ¿Sí, Adela? Sí, sí, gracias. Ahí. Mm, Fernando, ibas a decir. Sí, a ver, yo quería a ver si soy capaz de formular la duda, ¿vale? Más que una duda, yo creo que es una para que continúes la reflexión por el camino que me interesa a mí. Eh,
Bueno, estamos diciendo que los modelos que utilizamos las personas para comprender el mundo y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que Cosick llama modelos de totalidad concreta, donde los hechos se conectan, ¿m? Se interrelacionan entre ellos y dan un sentido. No es la mera acumulación de datos o la mera acumulación de hechos. Eh, Esto nos da una comprensión del mundo, ¿sí? Y que esta comprensión del mundo está siempre transformándose, cambiando, nunca llega a ser absoluta o definitiva. Vale. Claro, y Adela ha hecho hincapié, ¿no? Oye, entonces todos tenemos nuestro propio modelo para comprender el mundo, ¿no? Y va cambiando y va evolucionando. Y, y tú has comentado también que no todos los modelos son igualmente respetables, ¿no? Esas han sido las palabras, pero no son igualmente válidos. ¿Sí? No son igualmente válidos o correctos, ¿no? Porque si no estaríamos incurriendo precisamente en un relativismo, ¿no? Que ahí está, siempre estamos ahí en el filo, entre el relativismo y el objetivismo o dogmatismo, ¿no? Entonces, pues de ahí que hagamos tanto hincapié en que los modelos nunca acaban de construirse, siempre son asintóticos, siempre son revisables, siempre son intersubjetivos. Entonces, todo eso son las precauciones para no caer ni en un vicio por defecto ni en un vicio por exceso. Vale, y además ha comentado Jorge ahora que esa discusión racional entre todos, pues nos hace eh, llegar vamos a decir, a un modelo común, un modelo cada vez más explicativo sobre la realidad, etcétera. Y la pregunta es directa. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para elegir un modelo sobre otro o modificar o cambiar nuestro propio modelo? Porque sí que es cierto que dependiendo, dependiendo de qué parte de la realidad o del mundo queramos comprender, tendremos un modelo u otro. Porque antes has puesto el ejemplo, un físico cuántico, ¿no? El modelo que tiene un físico cuántico en la cabeza con el que comprende el mundo es uno. Y el que tiene un sindicalista de un barrio marginal de El Salvador es otro. Pero porque tienen preocupaciones diferentes, tienen objetivos teóricos y prácticos diferentes. Entonces, ¿hay algún criterio para poder decidir si el modelo va bien, va en buena dirección, ¿no? ¿O va en mala dirección? Esa es la pregunta. Buah, casi nada. Te voy a contestar con unas palabras del gran Popper en el Congreso de Burgos de 1985. El único criterio que hay es el de susceptibilidad a la crítica racional. No hay, sabéis que Popper, igual que toda la filosofía de la ciencia del siglo XX, se dedicó con mucho ahínco a establecer lo que se llamó el criterio de demarcación. ¿Qué era ciencia y qué no era ciencia? ¿No? ¿Qué era ciencia y qué no era ciencia? Este es un clásico de la filosofía, este problema, ¿no? Y si cualquiera que leáis a Marx o cualquiera que leáis a los autores marxistas posteriores, veréis el enorme entusiasmo con el que defienden la cientificidad de su método, ¿no? La cientificidad del materialismo dialéctico, ¿no? Sí. Y lo mismo los investigadores, hasta los últimos animales que pasaban por científicos del siglo XIX, defendiendo la cientificidad de su método, aunque fuera para establecer las categorías raciales o la superioridad del hombre sobre la mujer o la superioridad del hombre blanco sobre los indios, todo era en nombre de la ciencia. Todo era en nombre de la ciencia. La ciencia se transformó en una ideología en el siglo XIX. La ciencia como palanca del capitalismo, se transformó en una ideología.
E igual que hoy, hasta la crema solar debe tener propiedades cuánticas, porque parece ser que también eso debe ser lo más de la ciencia, ¿no? En el siglo XIX lo más de la ciencia era el empirismo y el supuesto método científico. Y durante el siglo XX, a partir sobre todo del empirismo lógico, a partir de Bertrand Russell y, y los grandes lógicos de Centro Europa, comenzó un esfuerzo denodado por entender qué es esa cosa llamada ciencia. De hecho, Magdalena, creo que así se llama el libro de Chalmers, ¿no? Así, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? ¿No? Es decir, no es una cuestión sencilla. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? Y Popper dedicó toda su vida a eso. Y Popper, que fue un perfecto necio en cuestiones políticas, os puedo asegurar que en cuestiones lógicas y epistemológicas es un gigante, ¿eh? Sí, sí. Por eso es importante que el voto en la comunidad de propietarios y en el Parlamento, que el voto de Popper valga lo mismo que cualquiera de los votos de nosotros, ¿vale? ¿Sí? Porque que sea un genio en una cosa no impide que sea un perfecto necio en otras, ¿vale? ¿Sí? No hay ningún problema. Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser un genio escribiendo y un perfecto idiota en otras cosas. No pasa nada, si no pasa nada, si no es incompatible, ¿vale? Una cosa con la otra. Por eso es importante no mezclar unos temas con otros. El problema de la demarcación y el problema de distinguir qué es ciencia de qué no es ciencia es el problema de la objetividad. ¿A qué método de conocimiento le podemos atribuir un poder de objetividad que los otros sean como lo de la paella? O a mí me gusta con alcachofa o a mí me gusta con, yo qué sé, con guisantes, ¿no? Jorge, una pregunta. Cuando hablamos de ese de poder de objetividad, Sí. si te estoy entendiendo correctamente, ¿es poder explicativo? No solamente poder explicativo, sino intersubjetivo. Es decir, que lo que yo estoy explicando, además, sea aceptable por el resto de mis iguales. Que el conocimiento que yo estoy formulando no sea una mera ocurrencia, sino que pueda yo transmitirlo a otro, que pueda hacer la comprobación y decir, chacho, llevas razón. Esto es así. El problema que se dio cuenta Popper, después de dedicar 40 años a la más fina investigación al respecto, él y muchos filósofos de la ciencia, ¿no? En su época, de los cuales él es un pionero, ¿no? Es que el método científico, el método experimental, puro y duro, primero, abarca solo una parte muy pequeña de la realidad. Si nosotros queremos reducir a ciencia experimental positiva todo lo que sabemos, pues, macho, nos hemos quedado con una parte irrelevante del mundo. Yo es ¿Vale? que, Jorge, Sí. esto ya son reflexiones, yo creo que a partir de Cosic, ¿vale? O sea, porque todo esto Cosic Claro. igual no lo analiza así en plan explícitamente, sistemáticamente. Pero Yo es que Cosick viene veo. después, de Popper, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo digo que yo tengo la sensación de que en el tema este de los modelos y las teorías que intentan explicar el mundo es como una especie de balanza, ¿no? Es como la carnicería. Tú colocas en un plato de la balanza una teoría y un modelo y colocas en el otro plato de la balanza la otra teoría o modelo. Sí. ¿Y cuál pesa más? ¿No? ¿Con cuál te tienes que quedar? Entonces, la que sea capaz, la teoría o modelo que sea capaz de abarcar la explicación coherente, racional, intersubjetiva, sí, de la realidad, sea capaz de conectar más hechos,
que es precisamente lo que estábamos diciendo, que consiste ese modelo de totalidad concreta, esa pesa más, ¿no? Esa tiene mayor poder explicativo, mayor capacidad de ser intersubjetivamente aceptada por el resto de seres racionales, ¿no? Entonces, en esa balanza, yo creo que un criterio, ¿no? Podría, vamos, yo podría ser ese, pero tengo una duda ahí por aterrizar esta epistemología en el terreno político, y es, ¿acaso el modelo no está supeditado, subordinado a la intención del sujeto? Por supuesto. Claro, porque aquí viene. Porque si yo, por ejemplo, tengo la intención de perpetuar el sistema actual, pues hay ciertos modelos que son más útiles. Tienen mayor potencial para lograr ese objetivo. Claro, sin embargo, si yo estoy en otra posición que quiero transformarlo, habrá otros modelos que tengan mayores potencialidades para lograr ese objetivo. Claro. Entonces, Sí, sí, totalmente. Eso por supuesto. Y además, Fernando, no podemos perder de vista que no solamente el conocimiento depende en buena medida de la intencionalidad, sino que también, en buena medida, depende del marco en el que tú estás pensando. Hay un enorme componente de poder y de ideología en el conocimiento, que se nota menos, si estoy estudiando la miel de las abejas, ¿no? Y se nota mucho, mucho si estoy estudiando economía, sociología o antropología. Se nota mucho. Pero con todos estos peros, el gran Popper al final diría, sí, vale, acepto que no podemos alcanzar esa objetividad por medio de del mero empirismo hipotético deductivo. Lo acepto, ¿vale? Y acepto que el marco intencional puede afectar bueno, no sé si Popper diría eso, pero bueno, yo creo que lo aceptaría también, ¿no? Eh, pero al final, lo que tú me estás diciendo que es la verdad según tu modelo, tendrá que ser discutible racionalmente. de ahí que, por ejemplo, haya bastantes modelos actualmente, sobre todo en política, ¿no? Que no Claro, son susceptibles de crítica racional. eso es. Que Cuando un modelo, son emotivos, no son demostrables de ninguna manera. claro, cuando un modelo se blinda a la crítica racional, cuando un modelo se protege contra la crítica, evitando determinadas preguntas o evitando o eliminando ciertos hechos que descarta por no ser, por ejemplo, significativos o no ser apropiados, cuando un modelo se blinda de esa manera, se transforma en ideología, se transforma en dogma. De esto nos va a hablar Cosica ahora unas páginas más adelante, porque el modelo científico, el modelo, en este caso, que él plantea, ¿no? La visión de la ciencia como totalidad concreta, no solamente exige la crítica racional, la susceptibilidad a la crítica racional, sino que exige el el presupuesto de la unidad, el presupuesto de la unidad del conocimiento, que sabemos que de momento no lo tenemos, pero es un presupuesto casi ontológico y epistemológico. Si el mundo es una totalidad interrelacionada, aunque yo esté trabajando en la ciencia, en la filosofía, desde distintos aspectos y con intencionalidades diferentes, si mi conocimiento aspira a una cierta objetividad, esos distintos campos de conocimiento tendrán que tener puntos de contacto. Y en esos puntos de contacto tendrán que demostrar su coherencia entre lo que descubren unos y lo que afirman unos y lo que afirman los otros. El conocimiento científico no solamente tiene que ser racional, sino tender a la unidad. Una unidad que de momento es una aspiración, no solamente para COSIC, sino para la ciencia moderna, ¿no?
Pero si un conocimiento no es capaz de integrarse, un conocimiento parcial, no es capaz de integrarse en el cuerpo de conocimiento existente, es muy sospechoso de que sea dogmático y mera ideología, o que esté preñado de ideología o de dogmatismo. Disculpa que Pepa tenía la mano levantada desde hacía rato. Perdona, Pepa. A ver, no sé si ha caducado, pero puede estar relacionado con lo que estáis hablando ahora. Era cuando hablabais del otro modelo, del modelo que tenía como más presencia lo subjetivo, ¿no? Yo Sí, cuando estaba, ese de Mannheim, ¿no? sí. Claro, a mí no me parece tan antitético, me parece No, casi para nada. complementario, ¿no? No me parecen como dos modelos que entran en contradicción, sino que me parece que son complementarios. Y eso sí que creo que se relaciona un poco con lo que estáis también hablando ahora. También supongo que es un poco de formación profesional, pero esa parte subjetiva es que cualquier modelo de conocimiento tiene que contemplarla, porque no podemos librarnos de la subjetividad. Yo creo que podemos y debemos aspirar siempre, ¿no? A cierta objetividad y a cierta intersubjetividad, pero la subjetividad no podemos como sujetos librarnos de ella, ¿no? Incluso para comprender esos modelos políticos de los que habla ahora Fernando, no están tan sustentados en lo racional. Tenemos que preguntarnos por esa irracionalidad del sujeto que es constitutiva, ¿no? Por supuesto. Eso Y también forma, Cosic te diría que eso también forma parte o debe formar parte de ese modelo de totalidad concreta. lo digo porque la crítica al subjetivismo, que la comprendo y que creo que hay que hacerla y que creo que nos la tenemos que plantear, no, podemos hacer la crítica, pero no, ni la podemos erradicar y tenemos que intentar apañarnos con ella o aspirar de alguna manera a comprenderla, ¿no? Claro, totalmente. O sea, como dice Fernando, Sí, eh, sabiendo lo que tú estás diciendo, sí, ¿no? Porque además, como vosotras las psicólogas sabéis, ¿no? Y siempre decís, si dos piensan igual es porque solo está pensando uno, ¿no? Sí, sí, ¿vale? Si de eso pero no, no decía eso no así. puede ser. No podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo en todo, ¿vale? Si estamos de acuerdo en todo es porque aquí solo piensa uno, ¿no? Sí, Ujú. ya vamos mal por ese camino. Sabiendo eso, de que eso es así, eh, tenemos que ser capaces de mantenernos en el filo de un sano escepticismo con respecto al conocimiento, a lo que entendemos por verdad, sin caer en un relativismo. Mm, Sin caer en un relativismo. Digamos, manteniendo la confianza, la aspiración de que mediante la crítica racional, mediante la confrontación honesta de ideas, sabiendo que están sometidas al poder, que están sometidas a la ideología, que estamos en un marco histórico, sabiendo todo eso, bueno, tenemos que ser capaces de mantenernos en ese filo que nos permita comprender la subjetividad y la variabilidad humana, al mismo tiempo que aspiramos a un conocimiento de totalidad racional por lo menos medianamente intersubjetivo como objetividad, que nos permita construir conocimiento. y Porque si no lo hacemos así, compañeras, y yo creo que es el miedo que le da a Cosic, y creo que es por lo que ataca a Mange, no la ataca, digamos, critica, digamos, esa mirada. Si no lo hacemos así, y nos dejamos caer del lado del subjetivismo, el único argumento que queda es el del poder. mm, Y ahora sí que entramos en un plano político. Entonces ahora ya, digamos, la ciencia la dejamos a un costadito, ¿vale? Y entramos en un plano político. Si no somos cuidadosos y nos dejamos caer del lado del relativismo y del objetivismo, entonces el único criterio de verdad es el del dueño de la imprenta, como decía Correa. mm. ¿Vale? Y esto, estaréis de acuerdo, es exactamente lo contrario de cualquier cosa a la que llamemos ciencia. Claro, pero según lo que dices, también tenemos que ser críticos con el objetivismo.
Tenemos que ser críticos y exigir a la ciencia, exigir su demostración racional. Cuando hablo de demostración, hablo de el deber de dar respuesta. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuáles son los límites de esa objetividad que nos está manifestando? ¿Vale? Ese deber de dar respuesta es el mismo deber de dar respuesta que hay en el plano científico y en el plano político. Y las dos cosas, compañeras, nos están siendo sustraídas. Ese deber de dar respuesta y de dar una explicación racional y llana, sencilla, de lo que hay tanto en el mundo físico como en el plano político, eso es precisamente lo que se intenta destruir ahora por medio de este neofascismo que estamos sufriendo, e imponiendo el ejercicio del poder como toda fuente de verdad. Ya veis que parecía que estábamos hablando del sexo de los ángeles. Y estamos hablando, por ejemplo, de Palestina. Es decir, estamos hablando de qué es lo que se entiende por verdad en una sociedad moderna y compleja como las nuestras. Si no somos capaces de mantenernos en esa fina línea del sano escepticismo y del reconocimiento de la variabilidad y subjetividad, al mismo tiempo que nos mantenemos en la firme exigencia de racionalidad y de debate intersubjetivo entre iguales, si no somos capaces de mantenernos ahí, vamos de cabeza a un feudalismo teocrático bajo el paraguas de una pseudociencia que nos va a abocar a una edad media tecnológica como nunca ha visto la humanidad. O somos capaces de mantenernos en esa línea, o olvidaos de cualquier cosa que se llame democracia y todo eso. Esto no solo va de ciencia. Por eso decía antes Fernando que que la intencionalidad con la que se hace la investigación, entre ellas la que nosotros queremos hacer o la que hace COSIC, ¿no? La intencionalidad tiene un fundamento político. También tiene un fundamento político. Hay una ciencia que intenta mantener, entre comillas, hay una pseudociencia que intenta mantener lo que hay, y hay una ciencia de verdad que desde Heráclito hasta ahora sigue intentando explicar el mundo y entendernos, pues, qué es lo que pasa y cuáles son las posibilidades que tenemos para vivir mejor. Y la intención puede ser profundamente subjetiva y partidaria, ¿no? Claro. Por eso A dice uno le Marx, interesa, le conviene, claro, va a favor de lo que le por eso conviene. para Marx solo hay una ciencia posible, y es la ciencia del proletariado, que es la ciencia que busca la emancipación de la humanidad en su conjunto. Porque todas las otras vertientes están preñadas de poder y de intereses sectarios y esclavistas. Pero por lo que ha dicho antes Fernando al gran capital que le interesa mantener lo que hay, el análisis, o sea, el modelo tiene que responder a un modelo donde se analice bien la realidad, porque si tienen que combatirlo, eh, quiero decir que creo que alguna vez, no sé si lo has llegado a decir, Jorge, es decir, claro que se pueden leer el Capital ellos también, ¿no? Para analizar bien, porque si no analizan bien la situación, no mantienen lo que hay. Es decir, la Claro, intención está clara, pero el análisis tiene que ser, no los currantes de la calle, pero sí el gran capital, ¿no? El claro. modelo tiene que ser. Lo que pasa es que para mantener el sistema, ellos necesitan leer la parte del capital que solamente habla de la reproducción del capital. Para cambiar el sistema, yo necesito conocer su génesis y estructura lógica. Si tú hablas con cualquier científico de estos sociales liberales, no le interesa un pito
los orígenes sanguinarios del capital en el siglo XVI y XVII. Porque el ser humano siempre fue egoísta, ¿viste? El ser humano siempre fue individualista, racional, egoísta, ambicioso, siempre, desde la época de las cavernas. Pero se revuelven con cambiar cualquier cosa que tiene que ver con la Génesis. Ay, no, de eso no hablamos. Las No, claro, claro, herencias, claro. de los De eso no hablamos. patrimonios, ¿no? No, no, Quiero no. decir, No podemos saben de la hablar. Génesis y ya se encargan Claro, de mantener la situación claro, nosotros que podemos hablar, podemos mantienen. hacer ciencia sobre los tipos de interés en la España contemporánea. Y podemos hacer ciencia de cómo se paga impuestos en la España contemporánea. Pero no preguntes por el origen de las fortunas del IBEX 35. Eso no. No, porque eso es de comunistas. Eso es, ¿cómo es? Eso es abrir heridas. ¿Eh? Claro, hombre, claro. Claro, es que la ciencia económica y la ciencia social está preñada de ideología y de poder. Y claro que hay científicos que se rebelan contra eso. Pero no tienen financiación, Magdalena. Le cortan los fondos, les echan de la universidad, les quitan horas lectivas. Claro que hay gente muy honesta y muy honrada en la academia tratando de hacer ciencia de verdad. Pero si se puede, eh, la tendrán que hacer con 4 palitos y una caña. También tenemos problemas internos, ¿no? En quienes aspiramos a las transformaciones, en función del mundo en el que vivimos. Yo puedo poner un ejemplo, una cuestión empírica. Eh, Érase una vez un lugar donde hubo que pelear contra una dictadura que fue, bueno, calificada de fascista por el carácter violento y particularmente como una dictadura del capital financiero. Creo que había un búlgaro que decía que era la dictadura violenta del capital financiero, el fascismo. Una vez salida de esa situación concreta de la dictadura establecida como tal, donde las fuerzas militares y la oligarquía de ese país estuvo en el poder y patrocinada nada menos que por el imperio norteamericano. Una vez salida de esa, dirigentes que habían sido muy honestos luchadores en ese proceso, fueron motivados a ir a estudiar a los centros de poder, donde se aprendía de verdad, donde estaba la esencia. Y bueno, resulta que ahora se hace mucho tiempo que se vive en lo que hemos dado en llamar democracia en ese lugar, y los efectos del capital financiero se han multiplicado, es decir, los gobiernos democráticos han hecho cosas que la dictadura no pudo hacer. Tal cual. Y ahí es donde también nos surgen esos problemas que Tal uno cual. puede definirlos como quizás como parte de un proyecto civilizatorio que nace con la modernidad, ¿no? Y que instala este modo de producción particular. Sí, pues lo que pasa es que eso es, digamos, y eso nos llevaría por otros caminos, ¿no? El problema es que Pero la democracia, entre comillas, la democracia solo es admisible en el capitalismo en la medida en la que le es funcional, en la medida en la que permite la acumulación de capital. Cuando la democracia se desbarra y empieza a pedir redistribución y mejoras salariales a costa de, digamos, si no hay crecimiento, solamente puede ser a costa del beneficio empresarial, ¿no? En el momento en el que no hay crecimiento y la clase trabajadora pide mejoras de vida, se acabó la democracia. Por eso la democracia es un sistema muy bueno para el capitalismo, la democracia capitalista es un sistema muy bueno porque le permite
le permite continuar con la acumulación de capital bajo el paraguas de la legitimidad democrática. Pero hasta que la clase trabajadora pone en riesgo la tasa de acumulación. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Doctrina del shock. Y si sois buenos chicos, os volvemos a dejar votar. Pero a ver si votáis bien, ¿eh? Porque como no votéis bien, vuelven otra vez los tanques, ¿no? A ver si aprendéis a votar. Por eso, digamos, es verdad que una parte del proletariado, no del proletariado, sino una parte de la pequeña burguesía progresista, ha sabido, digamos, adaptarse a las reglas del juego del capitalismo, inclusive a algunos con buena intención, con buena voluntad, diciendo, bueno, pues antes de una matanza vamos a ver qué es lo que podemos rascar, ¿no? Para conseguir vivir un poquito mejor, que la gente viva mejor, que haya un poquito más de dignidad, pero siempre dentro de los límites de la acumulación de capital. En el momento en el que la acumulación de capital entra en peligro, se acabó el buenismo. Vamos, se acaban hasta los derechos humanos, mira lo que te digo. No es que se acaba la democracia, se acaba hasta el habeas corpus. ¿Vale? Bueno, ya veis, y parecía que estábamos hablando del sexo de los ángeles, ¿no? ¿Otro empujoncito, compañeras? ¿Sí? Venga, comparto pantalla. En la ciencia moderna, el pensamiento humano llega tanto al conocimiento dialéctico, a esa concepción dialéctica del conocimiento que se manifiesta especialmente en la relación dialéctica de la verdad absoluta y relativa, de lo racional y lo empírico, de lo abstracto y lo concreto, del punto de partida y el resultado, del postulado y la demostración, como a la comprensión dialéctica de la realidad objetiva. Es decir, en la ciencia moderna, en la ciencia de verdad, el pensamiento humano llega al conocimiento dialéctico y es decir, a la manera de pensar dialécticamente y a la comprensión dialéctica de esa realidad que tenemos ahí fuera. La posibilidad de crear una ciencia unitaria y una concepción unitaria de esta ciencia se basa en el descubrimiento de la más profunda unidad de la realidad objetiva. Lo que hemos descubierto a lo largo del siglo XX es que aunque los distintos caminos científicos, las distintas disciplinas enfoquen las cosas desde intencionalidades y desde puntos de vista diferentes, vamos descubriendo poco a poco que hay una profunda unidad que se muestra en el solapamiento de los conocimientos, de manera que los conocimientos de biología nos permiten comprender mejor la antropología, los conocimientos de antropología nos permiten comprender mejor la botánica o la biología o la sociología, los conocimientos sociológicos nos permiten comprender mejor las reglas del urbanismo, el urbanismo nos permite comprender mejor otra vez la antropología, ¿no? Es decir, los conocimientos humanos empiezan a mostrar solapamientos entre ellos en donde los distintos aspectos de la realidad que han sido investigados por separado pueden enriquecerse mutuamente, mostrando que hay una profunda unidad en la realidad que estamos investigando, aunque la investiguemos desde aspectos, desde lados, desde puntos de vista diferentes. El notable desarrollo de la ciencia en el siglo XX depende del hecho de que cuanto más se especializa y diferencia la ciencia, cuanto más nuevos campos descubre y describe, tanto más transparente se vuelve la unidad material interna de los sectores de la realidad más diversos y alejados, a la vez que se plantea de un modo nuevo el problema de las relaciones entre mecanismo y organismo, entre causalidad y teleología, entre líneas causales y finalidad,
y con ello el problema de la unidad del mundo. La diferenciación de la ciencia, que en determinadas etapas de su desarrollo parecía amenazar su unidad y presentaba el peligro de fragmentar el mundo, la naturaleza y la materia en todos independientes aislados, y de transformar a los seres humanos de ciencia de las distintas especialidades en eremitas solitarios, privados de todo contacto y posibilidad de comunicación, ¿no? Esa diferenciación de la ciencia conduce con sus resultados y consecuencias reales a un descubrimiento y conocimiento más profundos de la unidad de la realidad. He tachado utilidad, que es un error de traducción, y es unidad, ¿vale? Otra vez, qué importante es tener una buena traducción del texto y cuánto merece este texto que sea traducido otra vez por alguien que sepa checo de verdad. La diferenciación, nos dice el autor, la diferenciación de la ciencia, las maneras en las que las ciencias han ido investigando unas cosas y otras desde intencionalidades diferentes, conduce con sus resultados y consecuencias reales a un descubrimiento y conocimientos más profundos de la unidad de la ciencia. Por otro lado, esta comprensión más profunda de la unidad de la ciencia representa una comprensión también más profunda del carácter específico de sus distintos sectores y fenómenos particulares. Es decir, cuando yo estudio las distintas ramas de la ciencia, no solamente descubro la profunda unidad que hay entre ellas, sino que el echar un vistazo a las ramas laterales que tengo a mi alrededor me permite enriquecer también cada uno de los campos en los que estoy investigando. En abierto contraste con el romántico desprecio por las ciencias naturales y la técnica, ha sido precisamente la técnica moderna, la cibernética, la física y la biología, las descubridoras de nuevas posibilidades de desarrollo del humanismo y de la investigación de lo específicamente humano. Ha sido precisamente las ciencias, no solamente biológicas, sino la física, la robótica, ¿no? Toda la técnica moderna que nos ha permitido también comprender de una manera nueva, renovada, lo singular de lo humano, no solamente en sus similitudes, sino también en sus especificidades, como nos diría Pepa antes, ¿no? En esa singularidad que nos hace a todos absolutamente únicos y irreproducibles. Las tentativas de crear una nueva ciencia unitaria tienen su origen en la comprobación de que la propia realidad, tal como la pensamos en su desarrollo, en su estructura, se muestra, dice el autor, yo soy un poco más modesto, digo, se muestra dialéctica. Precisamente esta manera de entender la realidad como un todo estructurado y relacionado es lo que nos permite ver que podemos aspirar a una ciencia unitaria, lógicamente corrigiendo las metodologías para que podamos hacer extrapolables los resultados de una rama de la ciencia a otra. La existencia de analogías estructurales entre los más diversos campos, que por otra parte son campos absolutamente distintos, se basa en el hecho de que todas las regiones de la realidad objetiva son sistemas, es decir, complejos de elementos que se influyen mutuamente. El paralelismo del desarrollo en varias ramas de la ciencia, especialmente en la biología, la física, la química, la tecnología, la cibernética, la psicología, conduce a la problemática de la organización, de la estructura, de la integridad, de la interacción dinámica y con ello a la comprobación de que el estudio de partes y procesos aislados no es suficiente y que en cambio el problema esencial
es el de las relaciones organizadas que resultan de la interacción dinámica y que determinan que el comportamiento de la parte sea distinto según se examine aisladamente o en el interior de ese todo que queremos presuponer. Las analogías estructurales determinan el punto de partida de un examen más profundo del carácter específico de los fenómenos. El positivismo, que es el que estamos criticando o el que queremos criticar, ha llevado a cabo en la filosofía una depuración general de los residuos de la concepción teológica de la realidad que jerarquizaba a ésta de acuerdo con sus grados de perfección y procediendo como un perfecto nivelador, ha reducido toda la realidad a la realidad física. Quieto parado. Quieto parado. Atención. Estamos criticando al positivismo, ¿verdad que sí? Pero él aquí no está criticándolo. Él aquí, en este párrafo, está haciendo un agradecimiento al positivismo porque el positivismo llevó a cabo en la filosofía una depuración de los residuos teológicos cristianos de la realidad, que jerarquizaba la realidad de acuerdo con grados de perfección, y en contra de esa jerarquización teológica, el positivismo procedió como un perfecto nivelador, reduciendo toda la realidad a realidad física. ¿De qué jerarquía nos está hablando? Pues lo pongo aquí, de Tomás de Aquino. Es decir, quien hace en el orden teológico, la realidad se mostraba con un orden jerárquico de perfección, con Dios en la cúspide y los obispos debajo, por supuesto, ¿no? Sí, Dios arriba y los obispos abajo, ¿no? Sí. Todos los seres creados en el mundo se diferenciaban por su grado de participación en Dios. Esa es la jerarquía, ¿no?, que establece la teología. Pues bien, llega el positivismo en el siglo XX, después de Darwin, ¿no?, y dice, oye, aquí no hay más jerarquía, aquí no hay más jerarquía que la que viene de la realidad física. La unilateralidad de la concepción cientificista de la filosofía no debe hacernos olvidar los méritos de la obra destructiva y desmistificadora del positivismo moderno. Ole Kossik reconociendo el paso constructivo, demoledor, que hace el positivismo a principios del siglo XX, limpiando la era de residuos teológicos. Y ahora, la jerarquización de la realidad conforme a un principio no teológico solo es posible sobre la base de los grados de complejidad de la estructura y de las formas de movimiento de la propia realidad. La jerarquización de los sistemas de acuerdo con la complejidad de su estructura interna constituye un fecundo complemento de la Ilustración y de la herencia de Hegel, quien bajo el rubro de mecanismo, de quimismo, como determinación objetiva externa, y organismo, examina la realidad, entendida como sistema, desde el punto de vista de la complejidad de su estructura interna. Y termino el párrafo y lo comentamos. Pero solo la concepción dialéctica del aspecto ontológico y nociológico de la estructura y del sistema permite llegar a una solución fructífera y evitar los extremos del formalismo matemático por un lado y del ontologismo metafísico por el otro. Las analogías estructurales de las diversas formas de relaciones humanas, el lenguaje, la economía, las relaciones de parentesco, pueden conducir a una comprensión y explicación más profundas de la realidad social
a condición de que sean respetadas tanto la analogía estructural como el carácter específico, es decir, de los fenómenos en cuestión. Las cosas en el mundo no solamente nos tienen que mostrar esa analogía, sino también nos tienen que permitir mostrar dentro de nuestro modelo la especificidad de cada uno de los fenómenos que se presentan en el mundo. La concepción dialéctica de la relación entre ontología y nociología, entre ontología y teoría del conocimiento, permite reconocer, y aquí lo vamos a dejar, la falta de homogeneidad o de correspondencia entre la estructura lógica, el modelo, mediante la cual se explica la realidad o determinado sector de ella, y la estructura de esa misma realidad. ¿Qué era por donde arrancamos hace 25 sesiones y a donde queríamos llegar? Los seres humanos, con nuestra concepción dialéctica del mundo explícita o implícita, podemos comprender la diferencia que hay entre la estructura lógica que atribuimos al mundo, que es tal como lo pensamos y como lo reproducimos intelectualmente, y la estructura de esa misma realidad. Y yo pararía aquí. Y yo pararía aquí. Porque hemos dejado el caramelito para el jueves que viene. El jueves que viene pasaremos algunos trocitos que necesitaremos zapatillas, ¿no? Habrá alguna que otra piedrita, pero hemos llegado al punto central donde queríamos llegar, ¿vale? Y es cómo nuestro modelo de la concepción de la realidad es algo, como decía Fernando, que está en el pensamiento y se produce en el pensamiento. Y como es así, y como nosotros solo tenemos acceso a la realidad de forma fenoménica, nuestro modelo siempre será de un grado de complejidad inferior al grado de complejidad que tenga el mundo. Por eso, nuestro conocimiento siempre será necesariamente, en el mejor de los casos, asintótico. Abiertos los micrófonos y a tirar piedras. Venga. La primera es que llamarle caramelito y no torpedo es un poquito, pero ya está, por darle un toque de humor. Para volver a verlo, Se, se la van. sesión. A mí me ha Se van. parecido muy interesante eso que dice, bueno, el final que es una de las tesis, yo creo, de fuerza que hemos ido manteniendo en nuestra interpretación, Jorge y yo. Por supuesto, ¿no? Que le doy mucha importancia. Pero hay una cosa que ha dicho que me ha parecido muy interesante y es cuando dice que todos los saberes, todas las disciplinas se relacionan entre sí de manera análoga, porque todas son sistemas. Muy Y bien. por eso muchas veces podemos hacer analogías entre diferentes conocimientos, porque todas las disciplinas estudian un objeto, ¿no? Que podría ser organizado en forma de totalidad concreta, ¿no? En forma de modelos donde los diferentes elementos se relacionan de una manera lógica, donde cada uno de ellos realiza una función o tiene un papel determinado. Que eso es lo que apuntaba Adela, ¿eh? Cuando Adela decía Correcto. que cada uno puede pensarlo de manera diferente, sí, claro, porque cada línea de conocimiento, como tú bien dices, modeliza de una manera que no tiene por qué ser Correcto. la misma que la que usa el otro, claro. Eh, Por eso a veces la analogía, que la analogía al final es establecer una comparativa, ¿no? entre el funcionamiento de dos objetos diferentes o que pertenecen a campos diferentes. Por ejemplo, el tema del desarrollo o la reproducción de algo, siempre le hacemos la analogía, por ejemplo, con la botánica, ¿no?
ser humano pues es parecido a una semilla que se va desarrollando, ¿no? Porque todos los seres vivos, por muy diferentes que sean, tienen un mismo sistema, tienen unas mismas fases. Entonces, cómo al final todos los conocimientos, por muy específicos y por muy especializados que estén, convergen, van convergiendo cada vez más a una visión más totalizadora de la realidad. Porque eso también lo hemos dicho hoy, aunque no todo está relacionado con todo, sí que es verdad que hay elementos que sí que tienen mucha relación entre sí y que se explican. Y hay jerarquías. Y hay jerarquías, pero no jerarquías teológicas, ¿no? No, Sino no. hay unas jerarquías que nos muestran justamente la interrelación entre los modelos, que nos muestran que los elementos están relacionados entre sí, no todos de la misma manera ni con la misma fuerza, ¿no? Es decir, todo Claro. está relacionado con todo, pero con una jerarquía, ¿no? Con una jerarquía Sí. entre ellos. Eso, por ejemplo, yo siempre me imagino cuando hablamos de esto, una cosa que Magdalena podrá ilustrarnos mejor, y es el tema de la medicina, del cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es una unidad, ¿no? A pesar de que cuando alguien estudia medicina se especializa, ¿no? En no sé, es podólogo, el otro oftalmólogo. Dirás, ostras, el podólogo y el oftalmólogo que tienen que ver entre sí, ¿no? Pero luego lo piensas y dices, es que el cuerpo es unitario, el sistema circulatorio es unitario, el sistema nervioso es unitario. De hecho, me ha pasado gente que con problemas, sobre todo niños, niñas en los centros educativos, que tienen problemas de motrices que les afectan también al desarrollo cognitivo. Y dices, ostras, o sea, problemas físicos del andar sí, sobre todo desde el andar, acaba desembocando en problemas o de las manos, habilidad con las manos, acaba desembocando en problemas de aprendizaje. Y porque todo está relacionado, todo tiene una relación. Sí que es cierto que a lo mejor, no sé, la uña del dedo gordo del pie no está muy relacionada con, no sé, ¿vale? Hay una Con la jerarquía, materia. hay una jerarquía. Claro, hay una jerarquía, correcto, y hay Claro. cosas que tienen más peso y que tienen más relación y que son más centrales dentro del organismo. Pero las estructuras son análogas. Claro. ¿Porque son análogas todas o porque usamos el mismo método para estudiarlas o porque nos resulta más fácil una vez conocida una estructura, una vez que estudias una nueva, encontrar las uniones o las comparativas entre una y otra, las similitudes? Buscamos esa analogía. Claro, yo es que creo que uno cuando investiga algo busca esas jerarquías, esas relaciones, o sea, uno, porque tiene que construir el modelo para poder explicarse cómo funciona. Entonces, como uno tiene que generar un modelo o una teoría que dé una explicación lo más satisfactoria posible y lo más amplia y compleja posible, claro, tiene que colocar las piezas en un determinado orden. Y ahí, en cómo las coloca y cómo relaciona los diferentes elementos, por eso que uno las va buscando ya de antemano, yo creo. Sí, si me ha funcionado para uno, me puede funcionar Claro, Eso para es. el resto. exacto. O por lo menos es una hipótesis plausible. Porque Cosick ¿Eh? dice que el conocimiento humano funciona así. ¿No? Funciona literal, o sea, así, creando modelos de esta forma. O sea, que eso es para todo. Y como no nos hemos muerto, y como no nos hemos muerto, presumiblemente la realidad funcionará de una manera bastante análoga, Parecida. bastante, Sí. digamos análoga, no, 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 no aspiremos a más, ¿no? Pero análogo, ¿no? Es decir, también, ¿no? De hecho, Eh, perdona Jorge que te he cortado, ¿eh? De hecho, yo cuando explico filosofía en el instituto, insisto mucho en que es necesario comprender e interiorizar aquello que estás estudiando. ¿Sí? Que no vale el memorizar así como si fuera una grabadora, sino que hay que entenderlo, ¿no? Interiorizarlo con profundidad. Y eso solo se puede hacer si tú estableces relaciones significativas entre los diferentes elementos. Si no estableces esas relaciones significativas, es imposible que establezcas un relato coherente, ¿no? Un relato explicativo de las cosas. Por eso yo
peco muchas veces de explicar las cosas, también por culpa de Jorge me ha metido ese vicio, ¿vale? Me lo ha exigido y al final se me ha quedado, que es el de con la máxima profundidad posible. Porque cuando tú explicas algo de manera superficial, esas conexiones, ¿no? Se difuminan. Se generan vacíos, ¿no? Se generan huecos, lagunas dentro de la explicación y entonces ya te pierdes. Ya no sabes cuál es el siguiente paso, ¿no? Lógico, cuál es la siguiente relación significativa. Por eso, yo a veces me lo imagino como una especie de red, ¿no? De red neuronal. Entonces, cuantas más redes y más conexiones hay entre los distintos elementos, mejor, ¿sí? Y cuanto más fuertes sean esas conexiones, mejor. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes tiempo y explicas las cosas rápido, de manera superficial, y haces una caricatura del asunto, normalmente lo entienden peor. O sea, tú podrías decir, ostras, lo estoy explicando de manera más sencilla, ¿no? O más simple, para que ellos lo entiendan, ¿no? Como intentando facilitarles la vida. Y es lo contrario. Como decía Marx, en la ciencia no hay caminos reales, Sí, ¿no? Eso es lo que hacéis aquí en el seminario, para que lo entendamos bien, lo hacéis muy complejo. correcto. Claro, Adrede, más de lo que toca. sí. Por lo menos Bien, Magda. todo lo que somos capaces, ¿no? Que tampoco le hacemos justicia al pobre Cosic, seguro. Pero bueno, lo intentamos llegar, ¿no? Sí, pero fíjate de una cosa, y creo que es importante. Mira, vamos a empezar la sesión que viene con esa frase. Hay una frase de Cosic que me parece palmaria, ¿no? En todo esto. Casi para epitafio, ¿no? Eh, esto que hacemos es como quien dice allanar el camino, ¿no? Pero el camino solo se puede transitar individualmente, ¿eh? Esto es personal e intransferible. Es decir, aquí podemos quitar las piedritas y todo esto, pero esto solo se hace andando, ¿no? Y solo lo puede hacer andando cada uno de nosotros, de nosotras, trabajando otra vez el texto, reflexionando, pensando, rumiando, dándole vueltas, y cada uno lo entenderá, pues bueno, con sus diferencias, con sus matices, y le enriquecerá a cada uno, según también su experiencia personal, la situación en la que está. No a todos nos va a iluminar el texto de la misma manera, ni los mismos párrafos. Uno les abrirá unos horizontes, a otros otras partes, porque el camino del conocimiento es absolutamente individual. Y en eso no nos salva nadie. Ahora bien, transitado ese camino, como dice Marx, es la única manera de poder acceder a esas cumbres luminosas en las que se respira mejor, eh, y se ve todo con más claridad. Pero no hay ninguna pastillita ni ninguna inyección que nos libre de hacer el esfuerzo de pensar, de reflexionar. Sin esa reflexión, esas conexiones significativas de las que hablaba antes Fernando no se establecen, porque se queda todo en una información abstracta, ¿no? En un cúmulo de datos y de frases abstractos. Para darles concreción a todo eso es necesario relacionarlos y pensarlos. Y eso, el seminario solo es el facilitador de ese trabajo. El trabajo luego es, no sé, Henry tomando mate ahí debajo de su árbol, Magdalena en su pueblo con la chimenea, es decir, yo qué sé, aquí cada uno, Charo que está con la pata enyesada, creo, ahí está de una buena avería, ¿no? Bueno, cada uno lo tiene que hacer luego dándole vueltas en la soledad de su mente, ¿vale? No, no hay otro camino. Esto solamente es eh, la preparación, ¿vale?
Bueno, compañeras, gracias por acompañarme. Seguimos el jueves que viene, donde lo dejamos y retomamos un parrafito antes para quitar alguna piedrita que se ha quedado. Buena semana. Buenas noches a Adiós. todos. Buenas noches. Buen fin de... Adiós, hasta luego. Adiós.